Tertulia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Tertulia Literaria. En este primer episodio hablaremos sobre la literatura en nuestras vidas, cómo nos relacionamos de algún modo u otro con ella. Para conversar de ello estoy acompañado de unos amigos reunidos todos a través de un grupo de Discord. Por tanto, pasaré a llamarlos por el nombre de usuario que tienen en dicho grupo. Ellos son Laura, Brown, Bruno en Fantasmagoria y Kurochan. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Quiero comenzar con una pregunta que nos introduzca en el tema. ¿Cómo se da su primer acercamiento a la literatura? ¿Qué recuerdos tienen de aquel primer contacto con el mundo de las letras o de los relatos? Vamos con Bruno. Ya yo comienzo a escribir o a interesarme por escribir en el colegio, en cuarto de secundaria, porque teníamos un profesor Acuña, que, bueno, mi colegio era una porquería, pero él era un gran profesor, pues, y en cada clase nos llevaba a la biblioteca, a ver a Charlie Chaplin, nos incentivó a leer obras como la de Chenique, y recuerdo que por esos días fui corresponsal escolar del comercio y tuve justamente una nota con Bryce Echenique. Entonces, yo no sabía escribir nada, ¿no? Pero me gustaba la idea, ¿no? De la idea que se formaba de ser escritor, ¿no? Hay un estereotipo de ser escritor, ¿no? Y al ver a Bryce Echenique, me encantó esa presencia, pues, bohemia y de sapiencia, ¿no? Y soy su fan, ¿no? Así digan que es un plagiador igual que Acuña, soy su fan. Nada. De ahí en la adolescencia fue por mi presencia otaku. Yo soy bastante hincha del anime y comencé a interesarme por la... Muchos dicen que el anime no tiene nada que ver con la literatura, incluso lo subordinan, lo ponen eh, como algo pues nocivo o intrascendente, ¿no? Pero yo creo que el anime, todo ese mundo es un paliativo pues para la creación literaria, igual que la música, igual que el cine, igual que cualquier otra fuente de conocimiento, pues. Sí, y me interesé, comencé a ahondar en los temas del anime y comencé pues a crear. De ahí hice teatro, comencé a participar en talleres de teatro y ahora mismo esto que hago, ¿no? Escribo guiones, incluso estoy con unos compañeros postulando para una subvención del Estado, estamos concursando una largometraje, ¿no? Continuamos con Brown. ¿Cómo fue o qué recuerdos tienes de tu primer contacto con el mundo de las letras o de los relatos? Bueno, la otra vez respondí, pero hubo algunas lagunas, no me acordaba muy bien. Creo que dije el mundo ya es ancho y ajeno, pero ya había leído antes algo. A ver, primero, referente a cuando comencé a escribir, y bueno, yo también escribo, y cuando comencé a leer, ¿no? Son dos espacios bastante diferentes. Claro, podríamos Yo comenzar por cuándo comenzaste tu hábito por leer, ¿no? mi hábito por leer. Ya. Recuerdo una vez, bueno, en mi casa teníamos 100 años de soledad. Entonces, antes del mundo de Sancho de Ajeno, que le dije la otra vez. Entonces, siempre había oído a García Márquez, ¿no? Una figura bastante popular, ¿no? Tipo Vargas Llosa, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a leer a este tipo García Márquez, ¿no? Entonces, y comencé con esta parte bien famosa que dice, cuando Aureliano Buendía estaba en el pelotón de fusilamiento, recordó cuando su padre lo llevó un día, cuando sale el hielo y no sé cuándo y no sé qué ponía.
Entonces eso me impactó, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado no a los flashbacks en literatura, sino a que todo había una vez y no sé cuánto, ¿no? Que se lee de niño. Entonces fue algo impresionante, oye, pero este tipo lo están fusilando y está recordando, dije que está loco, ¿no? Entonces me enganchó eso, ¿no? Me enganchó ese estilo de comenzar por esta parte donde lo están fusilando y él se pone a hacer un recuerdo de su vida infantil. Entonces me enganché con el libro, de verdad, hasta ahora lo considero el libro que más me gusta, no el mejor libro, el libro que más me gusta. Probablemente la mejor obra que se haya escrito se llama Bovary, no sé, bueno, ya, eso está en discusión. Pero el libro que más me gusta leer, el mismo que más orgasmos me ocasiona, es 100 años de soledad, definitivamente. Y a partir de ese libro, yo comencé a escribir, ¿no? Comencé a escribir en serio y después llegó El mundo ya Sancho y ajeno y me enganchó también a la literatura peruana, después llegó Arguedas y bueno, ¿no? Entonces, a mí la literatura fue una posibilidad, dado que no, en el colegio no era muy sociable, ¿no? No era muy sociable, de descubrir cosas, ¿no? De- y también porque venía de un colegio bastante mediocre, bastante malo en su enseñanza, y de repente aprender cosas que me gustaran y a la vez me nutrieran de repente, ¿no? Me nutrieran información, aunque bueno, ya sea literatura de ficción, no ficción, ¿no? También hay, ¿no? Hay otro tipo de literatura. Entonces eso me gustó, fue cada día apasionándome más. Después llegué a Demian, pues, y bueno, entonces ya le agarré cancha a eso y comencé a escribir yo también, ¿no? Comencé a escribir cuentitos chiquitos, cortitos, un poco fuleros, pero bueno, eran cuentos. Comencé a escribir poemas, también me valí de repente de mi talento, entre comillas, en ese tiempo yo lo creía, para escribir y ya, escribía cartitas, ¿no? Cartitas a las chicas que me gustaban en el colegio. Claro que no dejaban ni bola, ¿no? Pero bueno, era satisfactorio el hecho de escribir, ¿no? Y leer. Bien, gracias. Proseguimos con Kurochan y tu primera experiencia con la literatura o los libros, ¿no? ¿Cómo te interesas en ello? Bueno, empiezo por la escuela, en quinto de secundaria, cuando me gustaba una chica de segundo o tercero de secundaria, y entonces empecé a escribir muchos poemas. Y entonces mi profesora de comunicaciones me dijo que era muy buena escribiendo, pero siempre fallaba en unas comas, unas puntuaciones, y era buena escribiendo. Entonces por ahí empecé a escribir. Y los cuentos que me gustaban son de Edgar Allan Poe y de Julio Ramón Ribeiros, que tiene muy buenas obras y soy muy fan de ellos. Gracias, Kurochan. Proseguimos con Laura. Cuéntanos, Laura, cómo así te acercas a los libros, a la literatura, cómo nace tu interés. Bueno, en mi caso, yo he tenido la suerte de tener buenas profesoras de comunicación y de lenguaje en el colegio, pero más que algún recuerdo de cuentos o libros en específico, lo que yo recuerdo es la misma acción por leer. Cuando nos reuníamos en el salón y había que leer cada niño un párrafo, por decirles, ¿no? Y me gustaba eso, me gustaba descubrir que los signos de puntuación nos permitían darnos un orden. Eso me fascinó. Pero en ese entonces no escribía quizás cosas pequeñas como para el diario, ¿no? Que toda niña tiene. Ya más adelante, en secundaria, sí escribí algunas cosas porque eran parte también de la misma práctica en el curso, ¿no? Había que hacer tipo artículos y cuando eran sobre todo trabajos grupales, de alguna manera era quien tenía más ideas que los otros compañeros, ¿no? Así que por ese lado también me interesó. Pero mi historia no es tan espectacular pues como otros, así que básicamente es eso, ¿no? Es el gusto por leer y por leer algo bien escrito. Eso me gusta, ¿no? Me fijo mucho también en otros textos cuando noto que hay algunos errores. Me gusta identificarlos.
nada más. Bien. Bueno, en mi caso, que yo recuerde, en la primaria creo que nos hicieron comprar un libro que se llamaba Mis lecturas escogidas, algo así, era un libro de Eso lo cuentos, leí yo. muy sencillo. Sí. Hace tanto tiempo Disculpa, que ya. no recuerdo, pues, de qué cuentos tenían, ¿no? Lo próximo que recuerdo es en la secundaria, ya que uno lleva el curso de lengua y literatura, bueno, en ese tiempo. Entonces, ahí ves las obras, ¿no? Pero lo ves de una manera superficial, o sea, como parte de la currícula, pues, no es que... En el colegio en el que estuve tampoco era muy exigente y no me mandaban a leer una obra completa, pues, ¿no? Así que solo las referencias que tomaba del libro Ujú. el libro de ese año, el libro de lengua y literatura, creo que era de Editorial Santillana, era lo poco que pude leer, ¿no? De esos libros, o sea, referencias. Ya luego sí recuerdo la primera vez que compré un libro para leer, cuando un diario sacó una edición, esta serie creo que se llamó Grandes Clásicos de la Literatura Mundial, ¿no? Y que contenía pues el primer libro o la primera entrega, era el Quijote, el Quijote, pues, ¿no? De Cervantes. La segunda entrega creo que fue la Divina Comedia y así, o venía Fausto, pero lo primero que leí fue el Quijote, entonces. La primera obra completa que leí fue el Quijote y me gustó, me sedujo este mundo, este tipo loco, pues, loco pero idealista. Estos personajes entrañables, ¿no? Que representan el Quijote y Sancho, ¿no? Desde ahí me quedé enganchado con la literatura, ¿no? Y ya luego fui, leyendo las otras obras y mi gusto por distintos géneros pues se fue un poco diversificando. Bien, pasamos a la otra inquietud que tenía. Quería preguntarles cuál es su género literario favorito. ¿Qué les gusta leer? Comenzamos nuevamente con Bruno. ¿Qué me gusta leer? En realidad no me gusta leer mucho, para ser sincero. Pero cuando he disfrutado de algo, o sea, he leído, pero más que nada por la currícula de estudios y por un compromiso conmigo mismo, ¿no? Yo tengo la mala experiencia de niño, de que a mí me forzaban a leer, ¿no? Yo recuerdo haberme leído Papillón, ¿no? Papillón, cuando tenía 9 años, y francamente no entendí nada sobre la obra, pero me obligaban a, frase por frase, a analizarla, ¿no? Tenía mi papá que tenía esa costumbre, ¿no? Que con buenas intenciones, pero que en vez de acercarme a la literatura, me alejaban, ¿no? En realidad cuando le agarré gusto a algo fue a los cuentos, ¿no? Eh, Cuentos tipo Platero y yo, ¿no? Bueno, Platero y yo es en prosa poética, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo un gran recuerdo del cuento la sopa de piedras, ¿no? La sopa de piedras, ¿no? Lo recuerdo incluso pero más que nada, más que ligado al género mismo, a los recuerdos que me transmiten, ¿no? Porque yo recuerdo la sopa de piedras y recuerdo a mi abuelo, porque mi abuelo fue quien me compró un compendio de libros, ¿no? Para niños, bien bonito, ¿no? Seguramente le habrá costado muy caro, ¿no? Con tapa dura, y había unos 10 cuentos, creo, seleccionados, y ya pues había ese cuento de la sopa de piedras, había el cuento de la insignia, creo, la insignia, un cuento bastante básico en realidad, pero que me gustó bastante, ¿no? Paco Yunque, ¿no? En fin, y entonces si tengo que elegir un género sería pues el tipo de cuento, ¿no? Pero aunque ya de adolescente tenía cierta pasión por la novela policíaca, ¿no? Eh, y bueno, retomando los cuentos, ¿no? Una obra que también me marcó bastante fue la de Ray Bradbury, la de Cuentos Ilustrados, ¿no? Por por las imágenes que transmitía, no sé si lo han leído, pero en ese cuento tiene unos 10 cuentos más o menos, pero que son bastante originales, ¿no? Bastante salidos de la normalidad, ¿no? Que hasta ese momento, yo no había leído mucho, pero hasta ese momento pues, me pareció impresionante, ¿no? Porque mostraba pues una capacidad de ingenio, ¿no? Para crear los cuentos superlativa, ¿no? Un cuento de un par de astronautas, me acuerdo, que iban cayendo en el espacio y comenzaban a recriminarse unos a otros sobre su vida, ¿no? Oye, sí, los dos vamos a morir dentro de poco, ya, pero yo he vivido más que tú, ¿no? O la otra en la que, el otro cuento, ¿no? De los cuentos ilustrados, en el que el protagonista pues compra un robot para que lo suplante y luego el robot suplantador se queda con su esposa, ¿no?
son temáticas que salen pues del molde del cuento tradicional, de la historia tradicional, ¿no? Cuentos de ciencia ficción, ¿no? De ahí, nada específico, ¿no? He leído novelas, pero en realidad nunca me llegan a colmar, me parecen siempre insuficientes, ¿no? Disfruto más de lo audiovisual, ¿no? De las películas, del anime. Aún cuéntanos en tu caso, ¿cuál es tu género literario favorito? ¿Qué te gusta leer? Bueno, me gusta la novela, ¿no? Creo que la novela es como que te caminando de a pocos, ¿no? Como que al comienzo no hay un amor a la primera vista, ¿no? Como que vas tú sondeando la novela, llegas a la página 5, como que hay ahí el primer clic, ¿no? Llegas a la página 10 y ya te comienzas a enganchar y a partir de la página 15 ya estás pero seducido por la novela. Entonces, no la quieres soltar, ¿no? La novela. Mientras en el cuento de repente es algo como que te... Bueno, ya, ¿no? Es como... De repente las feministas me van a disculpar, ¿no? Voy a decir algo un poco... Bueno, es como de repente irte al hotel con tu enamorada, ya, bueno, ya. Entonces, y ya, ¿no? Y disfrutar ese momento. Campeonar, como se dice en lo coloquial. Pero yo creo que la novela es algo más, es comprometerte con un compromiso, ¿no? El cuento también, hay cuentos que te hacen comprometer, ¿no? Leer a Borges es una tarea no tan fácil, ¿no? Pero la novela me gusta más. Y dentro de los subgéneros, ¿no? De la narrativa. Me gustan los clásicos. Los clásicos de repente tienen esta cuestión de un lenguaje más, más descriptivo, ¿no? Me gusta la literatura francesa bastante. Bastante Maupassant y bueno, Stendhal, bueno, todos ellos, ¿no? Toda esta generación, bueno, la literatura rusa, ¿no? Entonces, eh, respecto yo no considero que el manga, que el manga, sobre todo, el anime no, obviamente no es literatura, ¿no? Pero el manga sí es literatura, claro que sí, es literatura, ¿no? Entonces, claro, hay un híbrido entre, ¿no? Entonces, es como el caso del cómic, pero hay literatura y no es una subliteratura. De hecho, los escritores, sobre todo los antiguos, eran bastante, unas personas que, bueno, las historias ahí están bastante bien construidas, ¿no? Entonces, sí es literatura, de repente, donde se incluye el elemento gráfico, pero bueno, es literatura. Entonces, sí, pues yo me inclino más por la novela y dentro de repente ya saliéndome de lo narrativo, tengo una debilidad por la poesía, ¿no? Me gusta bastante la poesía. Eh, no sé, es una manera tú de expresarte libremente sin que haya conexiones de repente gramaticales, ¿no? No, sueltas de repente frases que hay una conexión lógica, obviamente, ¿no? Hay una conexión lógica, pero también hay una conexión sentimental y también esto me concentra esta bulla. Bueno, lo que quería decir es que la poesía sí, pues de repente te saca lo mejor de ti, ¿no? Yo tengo esa idea de que se puede ser solamente, se puede ser un buen poeta, ¿no? O sea, hay muchos poetas, pero buenos poetas hay muy pocos. Yo creo que el 1%, creo que el 1% es buen poeta. En cambio, en la proporción en narrativa sí podría ser más pareja. Podría ser de, no sé, del 20% de los buenos.
Ahora cuéntanos, Kurochan, en tu caso, ¿cuál es el género de ficción o literario favorito? ¿Qué prefieres leer? Bueno, me gusta leer lo que es comedia romántica y cosas policiales. Media romántica y policiales. Sí, ¿Cómo qué, más o menos, qué títulos has leído en esos géneros? ah, ¿cómo se llama? La de El gato negro, gallinazo sin plumas. Bien, Kurochan. Continuamos con Laura. Laura, ¿cuál es tu género literario favorito? ¿Qué te gusta leer? En mi caso también la novela, porque opino lo mismo que Brown, es como un descubrimiento, es como un viaje. Entonces me gusta am, leer la parte inicial y más o menos que me den la idea de lo que va a venir. O que me sorprendan, ¿no? Al final, solo la lectura te va a decir qué es, de qué es lo que trata el texto. Los cuentos también, ¿no? Son al final casi lo mismo. Pero prefiero las novelas y en particular de corte romántico, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención. Bueno, en lo personal a mí me gusta la literatura de ciencia ficción. Aunque me gusta también la ficción distópica, estos libros pues tipo 1984, Un Mundo Feliz, Irán en la Granja, Fahrenheit 451. Pero en los últimos años me he inclinado más por la literatura de ciencia ficción. Y aunque parezca un autor mm, no muy intenso, pues no muy denso, sino alguien fácil de leer, me gusta mucho Philip K. Dick. Es este escritor que hacía relatos cortos y en los que, bueno, y dado que me gusta el cine también, yo a partir del cine es que he encontrado el gusto por la literatura de ciencia ficción, ¿no? Porque de este autor se han adaptado, de sus relatos cortos se han adaptado guiones para películas de ciencia ficción, pues como es el caso de Blade Runner, que creo que se hace a partir de su relato corto, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. O también está, es otra, que es la película que más me gusta, es El Vengador del Futuro, que es Total Recall, creo. Se adapta del relato de Philip K. Dick, Lo soñamos por usted al por mayor. Luego me gusta también otro autor de ciencia ficción que es John Barley, ¿no? No es muy conocido por acá, pero de casualidad encontré unos libros de él por el centro de Lima. Así fui investigando más acerca de su bibliografía, ¿no? De su obra. Bueno, ese es el género que me gusta más, que prefiero hoy en día, ¿no? La ciencia ficción. Otro que quería preguntarles era ¿cuál es su libro o relato favorito, el de toda la vida, el que prefieran por cualquier otro? En el caso de Brown, comenzamos contigo, pero ya nos habías contado que es el 100 años de soledad, ¿no? ¿Tienes algún otro libro que siquiera le pise los talones, 100 años de soledad, en tu gusto? A ver, bueno, Madame Bovary por la manera, no solamente por la historia, ¿no? Sino por la manera en que está escrita, yo creo que es una delicia leerlo, ¿no? Es impecable de cabo a rabo. Yo no sé francés, pero me gustaría saberlo para leerlo en su versión original, porque a veces los traductores meten mano y a uno no sabe, pero sintácticamente el francés no tiene mucha diferencia con el español, así que supongo que por ahí va la cosa. Después otro libro que me seduzca de esa misma forma podría ser, me gustó, a ver, me gustan, bueno, los cuentos de Borges, bueno, entonces hay varios de Borges, no recuerdo los en general, varios cuentos de Borges, o sea, remontan a otras cosas y tú tienes que buscar, ¿no? Tú tienes que convertirte en un investigador. Imagínate esto, bueno, ahora es sencillo porque googleas y ya, ¿no? Pero en su momento, ¿no? Cuando fue escrito esto era una tarea titánica. Mira, hay un libro que yo he leído más de una vez, no sé por qué, creo que me interesó el título nada más y lo compré. Se llama Arráncame la vida, es de una escritora mexicana.
Y es una historia de las que me gustan, ¿no? Es una historia romántica, tiene drama, y básicamente es la historia pues de una mujer que acepta a un hombre que quiere tenerla como esposa. Pero pues esto en la época era muy normal. Sin embargo, ella se enamora luego de otra persona y va descubriendo con el tiempo y con las acciones que ve alrededor las maneras en que ella puede salir de ese encierro en el que está, porque um, era lo que sentía, ¿no? Luego tengo otras lecturas que Bueno, en mi están como caso, en mi lista de el espera, libro que ¿no? Que más algún día que quisiera prefiero por leer sobre cualquier otro para es, poder o el que comentarlas más he con vuelto, mayor por tanto es propiedad, el que más me como la gusta, es Divina Ficciones de Comedia, Borges, ¿no? que más o Me menos gusta sé la de lo que manera en que trata, pero Borges no es que pues la haya leído diseña completa, no estas la he tramas, pues analizado, pero sí me sobre todo en gustaría las leerla que alguna vez. toma referencias bibliográficas como si fuesen reales, todo es ficción, ¿no? O sea, nos conmina a creer pues que todo esto es cierto porque está bien reseñado pues en libros, enciclopedias, crea un universo pues a partir de sus relatos, ¿no? Algún tiempo leí, en este caso hablaría del relato, cuento que más me gusta, es La Noche Boca Arriba de Cortázar, ¿no? Que es este cuento fantástico, pues, de un hombre que va, pues, de la dura realidad que le toca vivir a lo onírico, ¿no? Al sueño, que es peor aún, ¿no? Me gusta cómo Cortázar nos lleva, pues, de un plano al otro, nos sorprende con un final, pues, alucinante, pero a la vez terrible, ¿no? Entre lo que he leído, que no es mucho, ese es el relato, el cuento que más me gusta. Quería preguntarles también, además del hábito de la lectura, ¿ustedes escriben o han escrito algo? Bueno, nos comentaba Bruno que sí, que efectivamente él escribe desde el colegio, ¿no? Y que está escribiendo actualmente, escribe teatro, creo. A ver si nos comentas un poquito sobre esto, Bruno, si redunda sobre esto. Que hable sobre mi faceta como escritor. Sí, Ya, a ver, sí, pues todo comienza en el colegio. En el colegio, como mencioné al principio, teníamos este profesor, Acuña, no sé dónde estará, pero mi saludo de acá. La cosa es que este profesor tuvo la idea de hacer un compendio de cuentos con todos los chicos del colegio, ¿no? Cualquiera podía presentar sus cuentos, ¿no? Y yo era bastante, pues, estaba bastante entusiasta al respecto y tengo, pues, ahí en mi colegio uno de los cuentos, pues, de dicho compendio, ¿no? En ese momento para mí fue un tremendo orgullo, ¿no? De ahí, pues, seguí escribiendo, pero para mí, ¿no? Y en hojas de papel, ¿no? Además que por esas fechas, pues, el internet no estaba tan masificado y aparte que estaba trabajando, ¿no? Yo comencé a trabajar de saliendo de colegio, ¿no? Yo, no había, no teníamos una situación económica muy buena, ¿no? Entonces tenía que juntar plata para poder, matricularme en un instituto o algo. Entonces, lo postergué bastante tiempo, pero siempre estaba ahí, pues, escribiendo cositas, ¿no? Hasta que ya se hizo más masivo el tema del internet y ya 8 años después del colegio, creo a los 24 más o menos, comencé a retomar, pues, ya con un computador, ¿no? Comencé a retomar proyectos propios, ¿no? Y fue así que yo comencé a escribir novelas, cuentos, así. Yo, de verdad que he sido bastante creativo en ese aspecto, aunque no, me imagino que con dudosa calidad, ¿no? Simplemente yo tengo la idea de que uno tiene que creérsela, ¿no? Uno tiene que, si es posible, mentirse, pero mentirse bien, ¿no? De que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo me comencé a mentir a mí mismo de que era espectacular, ¿no? Y comencé a escribir cuentos, novelas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo no sabía qué tan bueno era. Yo pensé que solamente era pues mis delirios, hasta que hasta que participé pues hace más o menos 10 años o 9 años en un concurso de cuentos del IPNA, ¿no? Donde salí ganador pues de un bienal de cuento. 2 años después eh, también conseguí aceptaron mi cuento en un recuperatorio de la ciudad de Marca, en la que pude ir con mi familia, ¿no?
bastante bonito. Eso son alicientes, ¿no? A que sigas escribiendo, ¿no? Entonces, si ya de por sí, sin ninguna mención honrosa ni nada, ya me creía lo máximo, luego de esos condecoraciones, yo me creía pues espectacular, ¿no? Y ya pues comencé pues a meterme a cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ahí llegó al Callao esta Ivonne Freycinet, creo, con su esposo, comenzaron a hacer talleres de teatro, ¿no? Para actores y también había un espacio para los guionistas. Entonces, pude escribir guiones de teatro, eh, adaptaciones de obras de cuentos infantiles, ¿no? Como esta chica del cabello largo, no me acuerdo, eh, Rapunzel, ¿no? Rapunzel. Entonces, el equipo de practicantes comenzaba a hacer las adaptaciones y yo hice una parte, ¿no? Y eso me motivaba mucho más, pues, ¿no? Entonces continué especializándome en lo que era guión de teatro, entonces y también el guión audiovisual. Y por el foro fue que conocí a un grupo de gente, de chicos, ¿no? Que les gustaba hacer cine, ¿no? Entonces me metí en un grupo de cine hace tiempo en el foro, ¿no? Y con ellos estoy hasta ahora, ¿no? Los conozco hace como 7 años, ¿no? Y con ellos hemos hecho cortometrajes, me especialicé pues en lo que era guión audiovisual, y fui a talleres y cosas por el estilo. Y ya pues, seguí con eso y seguí escribiendo también cuentos, novelas, ¿no? Y nada, pues ahora mismo pues tengo obras registradas, ¿no? Cada obra que termino, ahora tengo la costumbre de registrarlas. Y ahí la tengo, ¿no? Y me hago un espacio, tengo mi página de Instagram y ahí cuelgo las obras registradas. Entonces me caen de vez en cuando trabajos, ¿no? De audiovisuales, ¿no? En guión. Justo hace poco también tengo, pues, la DAFO ha comenzado el Ministerio de Cultura ha comenzado con esta subvenciones para obras de largometrajes, para obras literarias también. Entonces hay un apoyo económico. Entonces estamos con mi equipo presentándolo, ¿no? Entonces, para ello tuve que crear un guión de película, ¿no? Y pues estamos en eso. Lo que me motiva a escribir es básicamente porque soy un otaku, ¿no? Mi fascinación por el anime es tal, ¿no? De que todo lo agarro del anime, ¿no? Más que del manga, propiamente dicho, es del anime, ¿no? Yo creo que si el anime es la culminación del manga, ¿no? Así como claro, pues cuando un manga es exitoso, le hacen el anime, ¿no? Entonces el anime es la cúspide, ¿no? Es la cúspide de las obras, de los mangas, ¿no? Y ya, pues yo soy un fanático del anime y comienzo a crear en base a cualquier obra de anime y ahí tengo todos mis trabajos, tanto sea novela o de cinematografía, todos en base a ello, ¿no? Sí. Bien, gracias. Brown, cuéntanos en tu caso. Tú también escribes, ¿cierto? Sí, a ver, yo tengo una anécdota así, lo voy a contar brevemente. A ver, yo más o menos a los 7 años por ahí, tenía la costumbre, bueno, bueno, todos sueñan, ¿no? Todos tienen sueños, todos duermen y sueñan. Entonces había sueños bastante recordables. Entonces un día se me ocurrió apuntar, hacer un apunte de un sueño bastante bonito que tenía, ¿no? Entonces le anoté. Entonces otro día, no al día siguiente, sino otro día, también anoté un poco, ¿no? De ese sueño. Y así fui llenando algunas, un pequeño cuaderno, ¿no? La parte de atrás de un cuaderno, ¿no? De un cuaderno de creo que tercero o segundo, creo que estaba en segundo año por ahí. Bueno, segundo grado. Entonces ahí tenía mis sueños. Después, cuando ya me olvidaba, bueno, en base a esos sueños también iba escribiendo, bueno, cuentos entre comillas, porque no tenía la capacidad entonces de escribir cuentos. Entonces, después como que mm, descuidé eso, ¿no? Pero ya en la adolescencia, cuando comencé a leer
un poco más, entonces recordé, ¿no? Recordé esas épocas, oye, pero si yo había escrito, yo estaba escribiendo de bastante niño esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no retomo esta costumbre? Y, y ya pues entonces comencé a escribir primero pequeños cuentos, pequeñas historias, así sin pretensión literaria. Y, y ya entonces las publicaba en foros de literatura en ese tiempo. Eh, y veía que sí, que estaban bien, me comentaban, oye, sí está bien, ¿no? Entonces eh, agarré confianza, ¿no? Comencé a escribir una especie de novela, no sé si llamarla así, pero bueno, al final fue una novela. Nunca la he publicado, ¿no? Ahora estoy por publicar una novela. Todavía estoy en eso. Eh, y bueno, me gustó este primer boceto de novela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tú lees y te quedas con un autor, con lo que ha escrito un autor y es bastante bueno, te provoca, no sé si les ha pasado a ustedes, hacer lo mismo, imitarlo. Es como cuando escuchas, no sé, pues un buen cantante, una buena banda, y te provoca sacar el solo o cantar algo, entonces la imitación, ¿no? Entonces quería ser como, como Víctor Hugo, quería ser como Borges, quería ser como Cortázar, obviamente estaba a una distancia sideral, ¿no? Pero quería imitarlo, entonces poco a poco fui tomando un estilo, ¿no? En medio de uno y otro y así fue naciendo, ¿no? Mi perfil. Y sí, disfruto bastante de escribir. También pequeños artículos, ¿no? Pequeños artículos, si se puede llamar así, ¿no? También, bueno, algún momento trabajé en algún periódico que no voy a mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenía la oportunidad de escribir, ¿no? Ahí en La Seña María y Pancholón, ¿no? Entonces, ¡Hala! y ya, pues, ¡Qué decepción! bueno, Yo pensé que eras el búho, no, que es no, eso sí, Castaño María estuve era. en los Castaño inicios del María. panfleto, esta publicación San Marcos, pero en los inicios, pero ¿Cuál es el panfleto? no fui tan relevante ahí, para ser sincero, ¿no? Entonces, y en la universidad también teníamos unas revistitas así de medio pelo, ¿no? Pero no eran tan importantes, pero sí. Y publicaba bastante, ¿no? Y después estos folletitos, bueno, ya les contaré la historia otro día, pues si no, 13 vamos a estar. Ya, bueno, eso es todo. Ya. En el caso de Kurochan, tú has escrito algo, comentaste creo que escribías cartas, ¿no? En la escuela o algo así. Sí, he hecho una canción que se la dediqué a mi ex y fue emocionante ¿Ya? cuando lo escribí por primera vez una canción. Cogí una base de Jennifer López que sale con William Lewis y entonces fue mi primera canción que empecé a escribir. Luego comencé a escribir en el foro mis primeros cuentos que se me ocurrían. Y me dijeron que era bonito mis cuentos, pero tenía pequeños errores como siempre. Bueno, nada que no se mejore con la práctica. Bien, gracias, Kurochan. Laura, en tu caso, ¿tú escribes o has escrito algo, o no sé, cartas, poemas? Si es que no una obra algo más pretenciosa o extensa, ¿no? Poemas no, nunca me ha salido en realidad. Quizás alguna vez lo he intentado cuando chica, ¿no? Pero no me ha gustado el resultado, entonces lo he dejado ahí. Creo que no, eso no es lo mío. Lo que he escrito ha sido más como cosas personales, ¿no? Como la necesidad de expresarme y de repente no tener, bueno, tengo personas a quien podría contarles, pero quizás no tengo la confianza para hacerlo, entonces lo escribo. Algo así como un diario. No exactamente, porque, bueno, un diario es tal cual, ¿no? Escribes tus vivencias del día a día. Pero yo lo que tomé como afición era escribir solamente en momentos de tensión, como para liberarme. Estaba muy enojada o estaba muy triste por algo y lo escribía.
Lo hacía en algún tiempo en una página, en un tipo un blog, ¿no? Pero no con intenciones de que sea leído, sino simplemente de expresarme. Luego ya no, exacto, una catarsis. Luego ya no en blog, sino simplemente en un cuaderno, escribir a mano, algo que ya casi no se estila, ¿no? Entonces, eso incluso lo hago ahora, en alguna situación así estresante, escribo a mano, tengo un cuaderno donde escribo sin ningún orden, paso de una página a otra de manera aleatoria, más que para liberarme de algunas emociones fuertes. Gracias. En mi caso, yo he escrito cartas, algunas que no he entregado cuando era joven, ¿no? Uno joven tiene esta idea del romanticismo, pues es idealista, ¿no? Y escribe estas cosas. Eh, bueno, he escrito cartas, algunas que he entregado, otras que no. Luego ya comencé a escribir cosas pequeñas como relatos, pero nada pretencioso, ni muy extenso, no soy un escritor consumado ni en vías de serlo siquiera, ¿no? Pero me gusta, o sea, disfruto más el hábito de la lectura. Quiero preguntarles actualmente qué están leyendo, qué obra, o no sé, tal vez siguen algún blog o leen alguna ¿Puedo publicación. empezar Sí, yo? claro, puedes comenzar, Laura. Actualmente, ¿qué estás leyendo? Empiezo yo porque mi respuesta no va a ser interesante, pues no como la de sospecho los demás. En mi caso no estoy leyendo nada ahorita, más que el foro, ¿no? Y si están los concursos estos de escritura, también me animo a leer. Pero no estoy con una obra como se espera, pues, escuchar en esta tertulia. Brown, en tu caso, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Estaba leyendo o releyendo más bien el Evangelio según Jesucristo de Sábato, Saramago, perdón, Sábato, Saramago. Entonces, bueno, a veces tengo esa costumbre de releer. eh, Ahora estoy en estas lecturas ahora, bueno, también me ha hecho acordar Bruno de Bryce Echenique. eh, eh, También estoy leyendo lo último de Echenique que bueno, por en estas cuestiones a veces uno se vuelve medio moralista, ¿no? Entonces, estas cuestiones de que plagio, que es tal cosa o otra cosa y deja de leer, ¿no? Entonces, a veces uno es un poco tonto, ¿no? Entonces, no sabe separar el hecho de que un escritor pueda tener tales defectos y ser bueno, ¿no? Entonces, estoy aprovechando para leer El reo de la nocturnidad de Blas Echenique, que quería leerlo hace tiempo, una novela sobre el insomnio, está interesante, la recomiendo. Pero bueno, le doy prioridad al libro de Saramago, ¿no? Me parece interesante. Entonces, sí, bueno, también bueno, y también algunas cositas, ¿no? Ensayos, cosas así, ¿no? Pero son cosas que más se relacionan con lo que he estudiado que con la literatura de ficción. Bien, Eso, gracias. eso. Kuruchan, en tu caso, ¿estás leyendo algo ahorita? ¿Sigues alguna publicación? Ah, ahorita no estoy leyendo nada, solamente leo el foro y con eso me entretengo un poco. Bien, gracias. Para hacer el alcance, cuando se refieren al foro, porque se ha referido Laura también, se refieren a un foro de conversación, de opinión en el que estamos suscritos, ¿no? Un foro peruano. Bien, Bruno, en tu caso, ¿estás leyendo algo ahorita o solo te estás dedicando a la labor creativa? Con respecto a lo que dijo Laurita hace un momento sobre leer el foro, yo le voy a decir de que en esta zona de proyecto de escritura hay buenos trabajos en realidad, ¿no? Entonces, leer los cuentos de proyecto de escritura es casi como leer un libro. Y dicho sea de paso, que yo recuerde, una vez fui a la feria del libro y una de las autoras, ¿no? Tengo entendido que es mujer, publicó los cuentos que había presentado en Proyecto Escritura. Así que tan mal no está.
La mano está leer los cuentos, las obras de la zona del foro, ¿no? ¿Qué autora? No recuerdo su nombre, pero tenía ahí los cuentos de Proyecto Escritura. No lo quiere decir. En realidad sí, no lo quiero decir, porque de repente está por ahí cubierta y no. Sí, sí. Bueno, yo no digo que sea. No, yo tampoco digo que fue lo que digo, que sí. Puede pasar como haber leído una obra literaria. Con respecto, ahí dejaste una pregunta, creo, sobre qué tan difícil es publicar. Yo debo decirte que yo mayormente me he autopublicado, ¿no? Yo, la novela última que puse, que de hecho, sea de paso, es la única que está visible, eh, lo hice por Amazon, ¿no? Ahí pagas un pequeño monto y te lo publican y te ayudan con ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo había participado en un concurso de cuentos para que organizó la editorial Libre e Independiente. Sí, pues no. Entonces esta editorial Libre e Independiente hizo un concurso, ¿no? Entonces pude reclasifiqué varios cuentos, ¿no? Entonces ellos me pasaron la voz de que sí que tenía trabajos, ellos me ayudarían con la publicación y les he pasado esta novela última y ellos van a apoyarme, ¿no? Solo que surge todo este tema de la pandemia, ¿no? Y eso dificultó las cosas, ¿no? Pero sí, básicamente es vara porque tienen que apoyarte a alguien, o te tienen que reconocer tu obra para que te publiquen, o, o autopublicarse, ¿no? Y gastar tu plata, ¿no? Cuando alguien quiere sacar libros en físico, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Te sacan por millar, ¿no? 1000, tienes que pagar tus mil copias, ¿no? Y ellos te ayudan con la publicación, ¿no? Te lo pueden poner incluso en la feria del libro, ¿no? Pero estamos hablando de un montón de plata, ¿no? 10.000 soles o cosas parecidas, ¿no? Una pregunta. Sí. Esto que dices de autopublicarse y pagar y qué sé yo, al final, de todas maneras, pasa por una especie de filtro, evaluación, o lo que sea que tú tengas y que quieras publicar, se publica porque estás pagando. En Amazon hay diversas opciones, ¿no? Por el pago, ¿no? Haces un pago, ellos te pueden diseñar la carátula, la portada, haces otro pago, ellos te lo pueden corregir, ¿no? Hay diversos tipos de montos. En mi caso, yo mismo lo había editado, ¿no? Con mucho esfuerzo. Me imagino que no a la perfección, y lo presenté tal cual, ¿no? Pero también ellos podría yo haber pagado para que ellos me lo editen, ¿no? Edición de estilo, ¿no? Pero no hice ningún pago de eso, ¿no? Simplemente yo mismo lo presenté porque tenía la confianza de que estaba bien editado, ¿no? Sí, solamente hice el pago para la exhibición, ¿no? Y ya, pues, ellos te dan la opción de que tú puedas presentarlo gratis, ofrecerlo gratis al público, más que todo para darte a conocer, ¿no? Y nada, pues, no, pero, y también te ofrecen la opción de que si el que quiere tu libro puede descargarlo, imprimirlo, creo que son $10, creo, y te lo envían, pues, te lo envían ya impreso, ¿no? Eso es. Con respecto al tema, ¿no? El tema que estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo el manga de One Punch. Sí, está chévere, está bacán. Está enfrentándose el pelado sin capa contra el demonio humano, no me acuerdo el nombre. Gracias. Bueno, en mi caso, yo estoy leyendo ahorita el libro de arena de Borges. Es un compendio de cuentos también, pequeño, y que, bueno, yo me tomo mi tiempo para leer, ¿no? Habiendo culminado la ronda de preguntas o inquietudes, y quería que cualquiera que quisiese preguntar lo haga, pero de cualquier asunto del que hemos tratado, ¿no? Pueden incluso participar quienes han estado escuchando y no participando en la conversación, ¿no? Claro, yo te quería preguntar, entonces tú todavía no publicas nada. A ver, lo que pasa, a ver, Como eh, negro, sí. como negro literario, eso es lo que te digo decir. Bueno, a ver, yo me dedicaba a un oficio que básicamente era escuchar a personas que querían publicar un libro. No eran precisamente escritores, pero sí eran personas importantes, por así decirlo. Había abogados. Un día llegó, ¿cómo se llama esta? La abogada, Vladimir Montesinos, Valdivia, del Valdivia.
Y así, incluso un señor que decía que quería publicar un libro, El Cazador, o no, cómo conquistar mujer, y bueno, ya. Entonces los escuchaba, a veces usaba una grabadora, ¿no? Entonces yo armaba el libro en base a la historia que ellos me habían dicho, me habían Es una confesado. especie de escritor fantasma. Claro, escritor fantasma. Al final no salía mi nombre, simplemente salía el nombre del que había pagado por eso. Era un servicio, ¿no? Ya. Tú has comentado una vez en el foro donde escribiste esto a manera de blog, ¿no? Que tú escribías y vendías tus publicaciones en los carros. Sí, 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 eso no es broma, es verdad. Eso ¿Pero lo qué era? hacía. ¿Eran poemas, cuentos? ¿Qué cosa eran? Era un combinado, en realidad. Al comienzo, bueno, yo tengo una debilidad por la poesía, pero la poesía no es muy comercial, no es algo que la gente quiera leer y que pague, no, en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué hice? No voy a escribir una novela, voy a salir perdiendo. Entonces, cuentos, me fui a la vieja confiable, cuentos, ¿no? Entonces, escribía microcuentos, una especie de 3 microcuentos, eh, dentro de un papel A4, que lo doblaba, no lo doblaba un acordeón y los numeraba, ¿no? Cada partecita de página uno, página 2, 3, 4, ¿no? Entonces lo vendía en los carros y lo vendía a un sol, ¿no? En ese tiempo, bueno, estamos hablando de hace como, ¿cuánto? A ver, ah, casi 15 años o más, ¿no? Entonces hacía eso. Eh, todavía estaba en los primeros años de la universidad pero lo disfrutaba, ¿no? Más allá de que ganara dinero, me gustaba que lo compraran y que lo leyeran ahí mismo, ¿no? Y de repente me topaba con una persona en el carro y me había dicho, oye, ¿tienes más? ¿No? Oye, sí estuvo bueno, ¿no? Entonces esa era una satisfacción de que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces eso también me animó a seguir con esto, ¿no? Entonces, hay un cuento, uno de esos cuentos bastante básicos que lo voy a publicar acá en Proyecto Escritura. Eh, eh, no es la gran cosa, lo advierto, ¿no? Pero sí me trae mucho, emocionalmente lo valoro mucho. Eso y bueno, esa es la historia en realidad. O sea, no era que tú lo hacías por una necesidad económica, sino por una necesidad de que tus escritos sean reconocidos. Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, primero la necesidad económica, porque yo había salido de mi casa. Yo había salido de mi casa, ¿no? Entonces había una discusión con mi padre. Entonces había salido de mi casa, estaba viviendo así Estás viviendo en el terminal. estaba viviendo en, ¿cómo se llama esa? La cooperativa de Lisa. En Cayoma, en Cayoma. Ya. No, no, ahí no, pero ya por ahí. Ya no, ahí no, pero bueno, estaba en un lugar bastante barato. Entonces, bueno, obviamente tenía que pagar eso y tenía que trabajar en lo que sea. No, yo no tengo mucha habilidad manualmente. Entonces, ¿a qué recurro? Pucha, ¿a qué recurro? Entonces, ya, pues voy a escribir. Ya. Tengo estas cositas acá escritas. Ya, pues la voy a utilizar. Y después me di cuenta que sí, también me estaba realizando literariamente como escritor, ¿no? Me estaba formando como escritor. Y dicho sea de paso, como también en expresión verbal, porque en ese tiempo era bastante tímido, ¿no? En ese tiempo, pucha, hablar en público para mí no era era algo, una proeza, ¿no? Entonces, no podía hacerlo, ¿no? Tenía bastante vergüenza de exponer en la universidad y bueno, ahora tienen que callarme, ¿no? Como dicen Mm. ¿no? Y Los pues voy amigos. a silenciarlo, Abraham, porque ya. Yeah. Eso es Eh, todo. Sí. Bueno, si alguien más quiere preguntar, este segmento es de conversación libre, ¿no? Que no tengan problemas por expresarse. Me gustaría preguntarle a Bruno un poco más de esta faceta de guionista, ¿no? Yo sí identifico que Bruno domina bien esta cuestión del guión, ¿no? He visto por ahí algunos cortos también de Bruno que estaban antes publicados, pero bueno, pero sí, lo estimo bastante en eso, ¿no? En esto
como guionista. ¿Qué más a Bruno? Sí, Fuertes declaraciones. Ala. Hazle su recarga, pues, no seas malo. ya le yapearé algo, ¿no? Por ahí, algún día. Estimas a Bruno, 5 pero no soles. le das su Ahí. premio. Ahí ya. A ver, la recarga. Pásame tu curso. número de celular. Hay una pregunta de Fip. Pregunta que dice, ¿qué libros nos recomiendan leer? Recomiende solo uno. Lean el manga de One Punch. ¿Cuál? El manga de One Punch. Ya. Brown. A ver, podría ser El Principito, bueno, que eso es un lugar común. Yo creo que más, a ver, como dice Bruno, Alicia en el País de las Maravillas, aunque lo veo un poco psicodélico, ¿no? De repente. A ver, hay un libro que muchos toman por infantil, pero no es muy infantil, es Babar. No sé si han escuchado la historia de un elefante que se hace rico y sale del África, se pierde en el África y de pronto encuentra una familia acomodada, ¿no? El Una señora elefante lo lo adopta una adopta. familia acomodada y regresa, sí, exactamente, y regresa a la jungla y bueno, y regresa ya con toda la tecnología, ¿no? Con todo el conocimiento moderno, ¿no? Entonces los incita a los otros animales a que progresen pero los otros animales no querían seguirlo, ¿no? No querían seguirlo en eso. Entonces, algunos dicen, ¿no? Algunos de izquierda dicen que es una metáfora es como ridiculizarlos, algo así, ¿no? ¿No? Como tirarse flores los de la cultura occidental contra los bárbaros, ¿no? Digamos, no somos, lo que somos Los del salvajes. tercer mundo, entonces, salvajes, ¿no? Entonces, pero bueno, otros como Álvaro Vargas Llosa, por ejemplo, han desmentido totalmente esa tontería, ¿no? Pero es interesante el libro, de verdad. Se puede empezar por allí, no es, o sea, parece un libro para niños, pero tiene un trasfondo filosófico. Entonces, recomiendo también, a ver, Mark Twain podría ser, ¿no? Cualquier libro, cualquier novela de Mark Twain es entretenidísima. O también ¿cómo se llama el autor de Matilda? No recuerdo su nombre, mucha me estoy haciendo viejo. ¿Cómo se llama? Matilda, esta película que la pasan cada rato. Roald Dahl. Le recomiendo Roald Dahl. Con Roald Dahl, ya no tiene pierde, es humor garantizado, no hay nada muy denso que te aburra, nada, es humor negro y tiene cosas así, bueno, de literatura infantil, pero no de eso de había una vez, nada de eso, ¿no? Sino algo bastante más osado, más atrevido, ¿no? Entonces, eh, de Roald Dahl se han inspirado muchos, ¿no? Como Tim Burton y otros, ¿no? Entonces, es, eh, eh, es bastante avanzado su época. Así que recomiendo sobre todo Roald Dahl. De todos los que he dicho, más Roald Dahl. Sí. Kuro-chan, en tu caso, ¿recomendarías leer alguna obra, algún libro o un relato que te haya gustado? Recomiendo la obras de la que hace de Harry Potter. Ya, Rowling. Ajá, ya. La saga de Harry Potter, y creo que también esta de Animales Fantásticos es de ella, ¿no? sí. Ah, ya. También podría ser Susan Collins, que, bueno, sería su hermana gemela de Rowling, ¿no? Susan Collins, la del Juego del Hambre. Ah, también. También es muy buena de esta película y libros que tiene. Claro. Claro. Ahí está. Los libros como que están orientados a un público juvenil, ¿no? Incluso Así es. infantil. No creas. Claro, es que hay fanáticos de ya de todas las edades, pues, ¿no? Tú, Laura, ¿qué libro recomendarías o qué título recomendarías leer? Yo en realidad estoy anotando las recomendaciones porque no. Lo que he estado leyendo últimamente por cuestiones familiares ha sido pequeños cuentos para niños, que siempre es útil, ¿no? Siempre es útil. A veces nos olvidamos de los clásicos. Así que por ahí que estaría bien recomendar que de cuando en cuando regresen a esas lecturas básicas, ¿no? ¿Cómo qué título? No sé, estos cuentos tipo Pinocho, Sí, así. incluso las fábulas, ¿no? Que estaba mencionando, me acuerdo en el chat Mandrágora, las fábulas, son buenasas.
A veces, como les digo, ¿no? Ya dejamos eso de lado por estar en temas más académicos, pero son buenas las fábulas. En relación a títulos, así como las canciones, yo no me acuerdo. O sea, leo, todas las disfruto, pero después no me acuerdo quién escribió o cómo se llamaba. Así que por ese lado no les puedo ayudar. Pero creo que Brown quería decir algo, Aún siempre quiere decir algo. ¿verdad? ¿No? No hay pierde ahí. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Yo recuerdo una serie que es Le temes a la oscuridad y al narrador de cuentos. Claro, O historias del narrador de cuentos son buenazas, o sea, sí. imagino que no sé si están adaptadas de historias o de cuentos reales o si los guionistas pues han creado textos originales, ¿no? Pero son muy buenas. Yo creo que, yo creo que los guionistas lo crearon, pero están basadas obviamente en las historias, en los mitos, Claro, en algunas muchas veces leyendas, pautas, seguro. de Europa medievales y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo esto de la Andrajosa, tenía mucho de Cenicienta, ¿no? Eh, y hay varios que tenían cositas de algunos cuentos, pero en sus versiones originales. Pasando, disculpen que interrumpa, en, el Pinocho real, el de Collodi, bueno, no era precisamente, él no lo escribió, al comienzo no lo escribió pensando en que sea literatura infantil, ¿no? Pero parece que sí lo vio la gente. Incluso tú ves algunas escenas en Pinocho y son bastante, ahora sería gore, ¿no? Entonces, es interesante este Pinocho, no el de Disney, sino el Pinocho real, ¿no? Como los cuentos de Andersen también, ¿no? O de los hermanos Grimm, ¿no? Entonces, los de Andersen creo que son menos conocidos, entonces yo los recomiendo. eh, Simplemente googleen y ya, pues ahí le va a aparecer. Pero ya que mencionaron el tema cinematográfico, podrían, había una serie de televisión, Escalofríos, no sé si la recuerdan, de R.L. Stein, Escalofríos, ¿no? Esa, no, pues son capítulos de serie de terror infantil, ¿no? Terror infantil, pero que son bastante buenos, y no son obras literarias, ¿no? De R.L. Stein, ¿no? Son bastante ingeniosas. Y las portadas de los libros son bastante coloridas. Lo que era contenido para niños en los años 30, 40, era bastante distinto a lo que es contenido para niños ahora, ¿no? Era normal que un niño en los años 40 vea, no sé, pues una masacre. Era normal porque de repente era parte de su cotidianidad, pero ahora sería algo políticamente incorrecto, o no sé, la burla a gente distinta, gente con alguna discapacidad, o gente de color, o gente negra, en realidad, o gente indígena, no sé. Entonces era normal, era parte de la normalidad. Ahora eso ya no se vería, ¿no? Entonces, ahora nos estamos yendo al otro extremo, lo políticamente correcto. Entonces, tú puedes ver incluso en Disney algunas cosas que ahora no verías, ¿no? Entonces, pues, ya en el Disney de 1940, por ahí. Y también esto de la literatura infantil literatura infantil, claro, antigua, era un poco como para atemorizar de repente a los niños para que se porten bien, ¿no? Entonces, la idea era que no sean tan atrevidos, que no se salgan las mujeres a las calles. Entonces, esa era la idea de Caperucita Roja también. Entonces, tienen bastante de terror psicológico por ahí. No, pero en sí todas estas obras originales que ha adaptado Disney son bastante fuertes, ¿no? Sangrientas. Obras comunes, ¿no? Como la de Cenicienta y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? El perro se llama Chocolate.
Acaba de venir una visita. Con respecto a lo que dijo Brown hace un rato sobre lo políticamente correcto, el tema con esto de la corriente LGTB y la cinematografía y la literatura en general, es que más allá de estar en contra de que hagan contenidos LGTB o de ese estilo, es que no se enfocan más en proyectar, en meter contenido de ese tipo en vez de hacer buenas obras, ¿no? Si fueran buenas obras, si estuvieran obras bien construidas, no habría ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, el tema es que meten a la paporreta cualquier tipo de presencia LGTB con tal de poner el contenido, ¿no? Lo ponen mal, ¿no? Y lo hacen obras mal hechas, ¿no? Y inclusive obras que supuestamente están destinadas y escritas por misma gente de ese conjunto, están mal hechas, ¿no? Y eso es lo que se reclama, ¿no? Darle la oportunidad de repente al reconocimiento de las minorías y de estas comunidades debe fluir más bien, ¿no? Antes que ser impuesto, antes que forzar a que los personajes actúen de tal manera o poner un gay, una lesbiana, y no, entonces, bueno, pueden haber obras así, pueden haber películas así, claro que sí, ¿no? Pero si no calzan en la película o en la publicación, entonces sale algo bastante estrafalario. Eso es, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, lejos de que la gente se concientice como quieren ellos, ¿no? La gente va a agarrar tirria a estas cosas porque ya se han hecho versiones, las versiones originales no son así, ¿no? Como pasó con la Sirenita y todo esto, ¿no? Bueno, eso es todo. Con respecto a la pregunta que hizo Phoebe, un título que recomendaré, yo creo que todo el mundo debería leer El Quijote alguna vez en su vida, ¿no? Pero algo más accesible, o sea, menos denso tal vez, podría ser alguna obra de Mario Vargas Llosa y más cercano a nosotros, ¿no? Quizá no una novela pues extensa, a mí me gusta mucho La fiesta del chivo, no por el título, sino por el contenido, ¿no? Pero algo más accesible y más acorde a la realidad de nosotros y que se puede leer fácilmente es El pez en el agua, ¿no? Que es el libro de memorias de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que me parece muy bueno. Pero Brown, ¿tu libro de qué va? O sea, la idea central, no nos cuentes todo el argumento, por favor. A ver, a ver, a ver, es la historia es una historia distópica, ¿no? Eh, eh, un mundo que ya se está yendo al carajo. Entonces, eh, los hombres habían, en este avance, bueno, este avance que habíamos tenido, ¿no? Peligro, habían creado primero una generación de robots para tratar de limpiar el mundo, por así decirlo. No lo logran, enseñándole a la gente una especie de robots educativos. Y después, bueno, como no lo logran, comienzan a crear robots más bien más agresivos para reprimir a la gente, ¿no? Para reprimir a la gente que pasa por una situación de crisis y se revela de repente, ¿no? Comienza a protestar, como lo que está viendo ahora en el mundo, ¿no? Entonces, estos robots comienzan a reprimir gente y bueno, ahí se arma el despelote y bueno, ya estoy spoileando mucho, ¿no? Pero más o menos en eso va, ¿no? Es como un poco de distopía y un poco también de ciencia ficción, ¿no? Entonces, hay unos, eh, ingenieros que van contando la historia de estos robots, como por qué los hicieron, y es bastante interesante. Bueno, interesante para mí, por lo menos. Bueno, pues, Yo creo que he leído esta historia en un cuento de Rayo Vaga en proyecto de escritura del NEDA. Yo creo que tú usas ya. estos cuentos como estos concursos con pretexto para apropiarte de las Ahí, ideas ajenas. ¡Hala! ¿Qué? Pedro Castillo, ¿Cómo pudiste? Pedro Qué Castillo miserable del eres. foro. Lo descubrimos a Brown. No,
Rey es mi amigo. ¿Cómo Creo que pudiste, algo así es el Brown? argumento de... Hay una película de hace 5 años con Antonio Banderas, una película de ciencia ficción que se llama Autómata, que se hace, que creo que es una producción española francesa de ciencia ficción, pues sobre robots, ¿no? Que han desarrollado tanto su inteligencia artificial que ellos se aíslan, pues, viven como en un Claro, en gueto. realidad no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, siempre una historia saca de otra. Incluso tú ves en grabados en distintas culturas esto, la rebelión de los artefactos, las cosas que, no sé, por alguna extraña razón protestan contra todos los creadores y ya, pues, está en la cabeza del común de los humanos. Sí. Listo, entonces, con esto damos por terminada la tertulia literaria de hoy y nos volveremos a encontrar en un próximo episodio hablando sobre otro tema. Muchas gracias a todos quienes participaron. Gracias. Chao, chao. Gracias por atención. Ahora, ¿cómo se corta esta grabación? Se fueron todos. ¿Qué pasó? Creo que estamos solos los dos. Entonces, Brown, tu libro va a costar bien caro. Ese, bueno. Espero que siga mi entrevista.